Bienvenidos de nuevo. Poco a poco vamos avanzando en el Evangelio de Marcos y estudiando estos hermosos pasajes que tienen tantas lecciones para nosotros. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, en el versículo 14 hasta el 21. Aquí nos encontramos con una porción que mi Biblia titula La levadura de los fariseos, aunque veremos que también trata acerca de la levadura de Herodes. Bueno, como tenemos por costumbre, vamos a comenzar leyendo el pasaje y después ya vamos a tener algunas consideraciones que pienso que son muy importantes también para nuestra vida en el día de hoy. Por lo tanto, dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Bueno, pues el pasaje comienza de una forma bastante simple. Ellos estaban cruzando desde Dalmanuta hasta la otra ribera y ellos estaban preocupados porque no habían llevado pan, no habían preparado comida para el viaje, no tenían nada más que simplemente un pan y estaban preocupados por este asunto. El evangelista detalla esto para ayudarnos a entender la forma en la que los discípulos interpretaron luego la exhortación que el Señor Jesucristo les hizo acerca de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. En realidad, ambos estaban hablando de cosas muy diferentes, o estaban pensando en cosas distintas. Los discípulos en que no habían llevado pan para comer, el pan material, el pan físico que necesitaban para comer en el camino, y el Señor Jesucristo hablando de una verdad espiritual, advirtiéndoles de un peligro que tenía que ver con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y ya percibimos inmediatamente esta diferencia de interpretaciones. Es como si estuvieran en mundos diferentes. Los discípulos, está claro que en este momento, bueno, ya lo estamos viendo a lo largo de otros pasajes en esta sección, pero lo que se enfatiza es el bloqueo espiritual de los discípulos en aquellos días. Estaban preocupados porque no tenían pan. Y esto después de que habían visto al Señor Jesucristo multiplicar panes y peces para dar de comer en 2 ocasiones a multitudes enormes, miles de personas. ¿Cómo podían estar preocupados porque solamente tenían un pan? Pero no era ese el caso realmente. El problema es que el Señor les estaba hablando de una cosa muy diferente y ellos, una y otra vez, lo entendían todo desde la perspectiva puramente material, sin ver las lecciones, las verdades espirituales de las que el Señor les quería hablar, les estaba hablando y ellos no sintonizaban. Es como ¿se acuerdan ustedes esos aparatos de radio antiguos que había que sintonizar la emisora y si no hacía ruidos? Pues así, ellos hacían muchos ruidos, no estaban sintonizando correctamente el canal correcto en el que se estaba emitiendo. El problema es que estaban, como luego veremos al final, estaban endurecidos. Bueno, pues el Señor, independientemente de lo que ellos entendieron, que no había conexión, ya digo, el Señor les estaba intentando hablar de la levadura. Y tal como él presenta el asunto, es una advertencia solemne. Dice: cuidaos, dice el Señor, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí hay
una advertencia muy solemne en cuanto a esta levadura, la de los fariseos y también la de Herodes. Ahora, ya digo, ellos lo interpretaron como una reprensión porque no habían llevado pan para el camino. Bueno, pues lo que digo, es evidente que el Señor hablaba desde una perspectiva espiritual y ellos desde una perspectiva puramente material. Lo único en lo que estaban interesados, que lograban ver en estos días, eran las cosas físicas, las cosas materiales. Lo interpretaban todo literalmente. Y no entendían que el Señor, una vez más, como ya se acuerdan ustedes en la sección aquella en la que tratamos de las parábolas, pues el Señor usaba cuestiones de la vida cotidiana para ilustrar grandes verdades espirituales de su reino. Pero ellos estaban bloqueados. Ni siquiera Él les estaba hablando de panes, les estaba hablando de levadura. Ahora, la levadura, tal como la usaba el Señor Jesucristo en esta ocasión, pues tiene un sentido espiritual, evidentemente. Pero se asocia, se relaciona con lo que era la levadura, de hecho. La levadura, como ustedes ya saben, pues es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en el pan. Cuando hay levadura en el pan, el tamaño de ese pan cambia radicalmente, es mucho más voluminoso, muchísimo más grande. Y para que una masa que ya ha sido fermentada, pues solamente tomar un poquito de esa masa fermentada se añade a la nueva masa del día siguiente y esa masa ya en poco tiempo se fermenta también toda. O sea, tiene una capacidad de expandirse, de producir estos efectos muy grandes. Entonces el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la levadura desde una perspectiva espiritual, pero que guardaba, ya digo, relación con este hecho, con el hecho físico también. Había varias similitudes. Desde luego la levadura para el Señor aquí en este contexto tiene un significado negativo. Está claro que les está advirtiendo de un peligro. Guardaos de la levadura, como si fuera algo negativo. Ahora, ¿cuál es el paralelismo? ¿Cuál es la asociación de ideas entre la levadura entendida desde una perspectiva física, por ejemplo en el pan, o la levadura en el sentido espiritual? Bueno, la levadura muchas veces también se ha usado como para simbolizar el pecado, algo negativo. Bueno, estamos en la misma cosa. Y es que la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza. Y así es como opera el pecado, o como operaba también la levadura de los fariseos y de Herodes. Se extiende por toda la masa y cambia la naturaleza. El pecado hace esto en nosotros. Nos cambia nuestra naturaleza. Hemos sido creados como a la imagen de Dios y nos ha hecho seres totalmente diferentes. Hemos sido creados para adorar a Dios y el pecado nos ha convertido en personas que no adoramos a Dios, sino que huimos de Dios, damos la espalda a Dios. Hemos sido creados para hacer la voluntad de Dios y somos desobedientes, ingratos, no queremos hacer la voluntad de Dios. Esto es el hombre natural, porque el pecado nos ha transformado. Qué diferencia, ¿verdad?, entre Adán antes del pecado y después del pecado. Antes del pecado un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Después sí, todavía conservaba esa imagen y semejanza, pero tan estropeada por el pecado. Claro que había cambiado su naturaleza, y esa naturaleza pecaminosa es la que transmitió posteriormente a sus hijos. Era algo diferente, algo diferente. Eso es lo que hace el pecado. Y el pecado también, como la levadura, son fuerzas muy poderosas. El pecado nos esclaviza, el pecado no es algo que es difícil de elegir cuando tenemos delante de nosotros dos caminos distintos, uno bueno y otro malo. El pecado que tenemos dentro de nuestro corazón nos inclina constantemente a hacer lo malo. Es una fuerza muy poderosa que nos arrastra en muchas ocasiones. Además, la levadura, desde esa perspectiva física, tiene esa tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia, igual que el pecado. El pecado tiene una influencia poderosa también en otros. Un mal ejemplo es algo que se transmite y rápidamente se imita
con mucha facilidad, con mucha facilidad. Por eso aquí la advertencia del Señor, guardaos de la levadura de los fariseos, de Herodes, porque eso se transmite, ejerce un área de influencia cada vez más grande y hay que tener cuidado. Y además tanto la levadura como el pecado actúan en un área invisible, donde no se ve, pero está muy presente, operando con fuerza, pero en la trastienda, sin que se vea. Así es la levadura, en la oscuridad, el pecado también, a escondidas, pero actúa, ya lo creo que actúa. Así que había un paralelismo entre ambas cosas, entre la levadura física y la levadura en este sentido espiritual en el que el Señor Jesucristo la está usando. Tal vez para nosotros que somos gentiles, que nos hemos criado en una cultura muy distinta, pues esto nos puede sonar un poco más extraño, pero no debería de serlo para un judío. Recuerdan ustedes que ellos, la propia nación, tenía una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días e iba a continuación pegada a la fiesta de la Pascua. De hecho ya la fiesta de la Pascua, tal como se celebró la primera vez en Éxodo, creo que es el capítulo 12, y como se enseñó que se tenía que celebrar, ya la Pascua, para que un israelita la celebrara bien, tenía que examinar cada rincón de la casa buscando que no hubiera nada de levadura. No podía haber levadura. Y la fiesta de los 7 panes sin levadura, pues venía a continuación y era la prolongación de alguna manera de esto. La levadura era algo negativo, había que quitarla para poder celebrar la Pascua. Y ya digo, había una fiesta expresamente con este nombre y donde estaba claro que no se podía usar levadura. Claro, todo esto, como ya hemos dicho en otras ocasiones, todas las leyes del Antiguo Testamento de este tipo, leyes ceremoniales, pues tenían la intención de preparar el pueblo para verdades más grandes, pero ya estaban implícitas allí. Ellos tenían que pensar en qué significaba la levadura en este sentido espiritual y por qué razón Dios la prohibía. ¿Qué les quería enseñar Dios? Bueno, ahora en el Nuevo Testamento está todo, desde luego, muchísimo más claro. Pero ellos tenían ya constancia de estos hechos por esto mismo que estoy diciendo, pero también, por ejemplo, si ustedes leyeran Levítico en el capítulo 2, allí se explica clarísimamente que no se podía ofrecer ningún sacrificio con levadura. Esto era algo no solamente para la Pascua y la fiesta de los 7 panes, sin levadura, sino también incluso para cualquier sacrificio que un israelita piadoso quisiera ofrecer al Señor, no podría tener levadura. Esto está en Levítico en el capítulo 2 y versículo 11. Así que el Señor utiliza la levadura aquí con este sentido claramente negativo y espiritual con el que ellos ya tendrían que estar familiarizados. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor exactamente aquí? Pues lo que el Señor se está refiriendo con la levadura aquí son a esas ideas, a esas tendencias que pueden cambiar la forma de pensar y de actuar apartándonos de la fe sincera y pura a Cristo. Son esas influencias que nos vienen desde fuera y que nos influyen negativamente, que nos llevan a apartarnos de Cristo, de una vida cristiana sana, santa. El apóstol Pablo explicaba esto en Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 7 al 9, y hacía una advertencia parecida. Allí en Gálatas, los Gálatas habían recibido primero el Evangelio y lo habían aceptado pues con todo el cariño, con toda la ilusión del mundo, se habían entregado plenamente al Evangelio. Pero luego llegaron otros predicadores diferentes que predicaban otras cosas, otro Evangelio, como advierte Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. Y estos que eran pues hablaban muy bien, muy bonito y pues tenían sus argumentos y todo esto, pues empezaron, pero eran malos, era otro evangelio, como Pablo claramente advierte al principio. Pues con su influencia estaban logrando apartar de la fe sincera en Cristo a estos gálatas que inicialmente se habían convertido y habían entregado su corazón con total genuinidad, con autenticidad. Y ahora fijémonos en Gálatas, ya digo, capítulo 5, versículos 7 al 9, la exhortación, el lamento que Pablo se hace viendo lo que estaba ocurriendo allí. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
Y ahora añade, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es algo así como decir, hay que tener mucho cuidado. Estas personas que vienen predicando cosas que no son, ya sea que las prediquen o ya sea que las promocionen con su ejemplo, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque un poquito, como antes hemos explicado, un poquito de masa fermentada, colocada en la nueva masa, ya en poco tiempo todo aquello queda ya fermentado y va a actuar poderosamente, cambiando la naturaleza de eso. Pues espiritualmente ocurre lo mismo. Así que esta advertencia ellos la tendrían que haber entendido, los discípulos. Pero ya digo, en lugar de eso solamente pensaban en que no habían traído pan para el camino y lo necesario para comer. Bueno, ahora pensemos entonces en la levadura de los fariseos. Y la levadura de los fariseos, el Señor, pues, él advierte contra ellos, tal vez un poco pensando en que en el episodio justo anterior, recuerdan ustedes que los fariseos estaban discutiendo con el Señor pidiéndole señal del cielo. Y tal vez el Señor estaba preocupado por sus propios discípulos, que habían visto esta discusión con los fariseos y les estaba influyendo negativamente. Yo no sé si esto era la raíz de la advertencia, lo que llevó al Señor a hacer esta advertencia en este momento. Ahora bien, sea la razón que sea por la que el Señor lo hizo aquí ahora, lo que el Señor les quiere advertir es de algo serio. Ahora, ¿en qué consistía la levadura de los fariseos? Bueno, en otra ocasión, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y versículo 1, el Señor les dijo lo siguiente. Aquí lo aclaran. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí está claro, ya no hay lugar a dudas. ¿En qué consistía la levadura de los fariseos? Pues consistía en la hipocresía. Si miráramos en el capítulo 23 de Mateo, bueno, el capítulo 23 de Mateo es demoledor. El Señor dedica un capítulo entero prácticamente para acusar, apuntando con el dedo clarísimamente a los fariseos, a los escribas, y les dice que son unos hipócritas. Una y otra vez, es como una especie de estribillo que se va repitiendo una y otra vez, prácticamente en todo el capítulo 23 de Mateo. Así que la cosa clara con los fariseos es que eran hipócritas. Y el Señor estaba manifestando, sacándolo a la luz su pecado. Fíjense aquí, por ejemplo, en el pasaje anterior que vimos en nuestra última sesión, si no eran hipócritas, si no eran cínicos. Dicen, nosotros, llegaron allí aparentando ante el Señor, nosotros la verdad es que creeríamos en ti. Pondrían una cara de santurrones, bueno, yo no sé poner cara de santurrones, pero pondrían una cara de santurrones, nosotros creeríamos en ti. Pero es que nos falta una evidencia convincente. Algo nos falta. Digo que eran unos hipócritas porque hacía un momento el Señor acababa de multiplicar unos pocos panes y peces para dar de comer a una multitud de 4.000. A lo que hay que añadir todos los milagros que ellos ya conocían, porque llevaba meses el Señor actuando, tanto en Galilea, fuera de las fronteras, en fin. La fama del Señor corría como la pólvora por todos los sitios. Y ellos, si hubiera una señal convincente, creeríamos en ti. Hipócritas, les dice el Señor, una y otra vez. ¿Por qué? Porque en realidad no querían creer en Él de ninguna de las maneras. Lo que querían era acabar con Él. Y buscaban, ya lo veremos más adelante en el Evangelio, esa ronda de sesiones en la que una y otra vez van apareciendo, intentando acorralarle con preguntas difíciles, buscando pillarle en alguna palabra maldicha. Algo que en un momento determinado no supiera contestar bien, a por Él. Querían destruirle, incluso querían matarle, les dice el Señor Jesucristo en Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y vuestro padre el diablo ha sido homicida y mentiroso desde el principio, y vosotros queréis hacer lo mismo, me queréis matar. Eran unos hipócritas. Esta era la levadura de los fariseos. Toda su vida consistía en aparentar lo que no eran.
Unos hipócritas eran. Aparentaban, les gustaba vivir de apariencia. Les gustaba que todo el mundo pensara de ellos que eran muy santos. Así que para conseguirlo, pues no, en fin, no reparaban en exhibiciones de religiosidad externa. Y el Señor Jesucristo les acusó y les denunció enérgicamente una y otra vez. Por ejemplo, si leyéramos en Mateo, en el capítulo 6, veríamos varios ejemplos de ello. Les dijo: vosotros ofrendáis con el propósito de ser vistos y admirados. Mateo 6, 1 y 2. Ofrendáis para ser vistos, para que la comunidad diga: uff, cuánto ofrendan estos. Dice: vosotros oráis para ser, a fin de que todos los demás se fijen y digan: qué devoción tienen estos hombres. Y escogéis muy bien, les dice el Señor, escogéis muy bien los lugares donde os ponéis a orar, en la confluencia de varias calles, donde más, en las esquinas, donde más gente os pueda ver, para que todo el mundo piense qué santos que son. Mateo capítulo 6 y versículo 5. Luego dice que también ayunaban y demudaban sus rostros, hasta se maquillaban, parece, para demostrar que su ayuno era algo penoso, algo durísimo, para que, en fin, todo el mundo notara el gran sacrificio que hacían ayunando, y lo publicaban por aquí y por allá. Toda su vida religiosa estaba enfocada con ese objetivo, una religiosidad externa, a fin de intentar esconder un corazón impío, pero al mismo tiempo hacer creer a todo el mundo que eran muy santos, que eran unos creyentes formidables, eran unos hipócritas. Esto es la levadura de los fariseos. Por otro lado, ellos pues parecían muy ortodoxos, cumplían teóricamente la palabra a pie juntillas, de forma estricta. Pero en realidad, cuando hemos estudiado el capítulo 7, al principio se acordarán ustedes de que en realidad no obedecían la palabra de Dios. Parecía que obedecían la palabra de Dios, pero en realidad lo único que hacían era crear tradiciones que las ponían encima de la Escritura, de la palabra de Dios, de tal manera que lo único que se veía eran sus tradiciones y ya impedían ver la palabra de Dios. Y esas tradiciones en muchos casos eran superficiales, eran, en fin, no aportaban nada ni ayudaban, pero en muchos casos, y esa era la razón por la que el Señor Jesucristo se quejó tanto contra ellos y les denunció, esas tradiciones muchas veces iban en contra de la palabra de Dios e impedían que el israelita piadoso pudiera cumplir la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel caso que el Señor denunció? Vosotros decís: es corbán todo aquello con lo que pudiera ayudar a mi padre y a mi madre, y así quedáis exentos de ayudar a vuestro padre y a vuestra madre. Que era una forma, ya recuerdan ustedes, ¿no? Aquello, corbán, es dedicado a Dios. Lo dedicaban a Dios, se lo daban para la tesorería del templo, pero disfrutaban, por un convenio que hacían con los sacerdotes, disfrutaban de ello, de todos sus bienes, durante toda su vida, con la condición de que cuando murieran iría al templo. Y si llegaba el momento en vida de sus padres que necesitaban ayuda, ellos decían: ay, lo sentimos, porque lo hemos entregado todo a la obra del Señor, al templo, y no podemos hacer nada por vosotros. Y el Señor les dice: hipócritas, porque invalidáis el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, habían inventado esa tradición muchas veces para vengarse de sus padres. Si no les caían bien, si estaban enfadados con ellos, pues ahora una especie de venganza santa, con toda, en fin, teóricamente con la aprobación más elevada de aquellos religiosos fariseos. En realidad eran tradiciones humanas que ellos colocaban como una alternativa a la ley de Dios y ponían en ella toda su atención, todo el énfasis estaba en esto. Así que si alguien quería ser, desde el punto de vista de ellos, quería ser un auténtico hombre santo, ortodoxo, tenía que cumplir rigurosamente todas las tradiciones que ellos habían impuesto. No la palabra de Dios, sino sus tradiciones. Así que, ¿cómo podían afirmar, cómo podían decir que eran grandes observadores de la ley de Dios cuando lo que habían era creado tradiciones que la invalidaban? ¿Cómo podían enseñar y hasta obligar a su cumplimiento diciendo que eran la forma correcta de honrar a Dios? ¿Ya se acuerdan lo que el Señor les dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está su corazón? Su corazón está lejos de mí. Así que ellos pues recibieron un duro ataque, desde luego, de parte del Señor. Y lo reprendió duramente por todo ello.
Ellos, en fin, se habían apartado de la palabra de Dios, sustituyéndola por ellos mismos. Así que el Señor comparó la actitud de estos fariseos con unos actores. Eran hombres que interpretaban un papel. Pero el problema más grande de todo esto es que en su actuación, en esta obra de teatro que ellos estaban haciendo, habían logrado impresionar de tal manera a la sociedad de su tiempo que todo el mundo los tenía, en fin, como un ejemplo de santidad y de fidelidad a Dios que todo el mundo debía de seguir. Hoy en día el término fariseo nosotros lo asociamos, trae automáticamente la idea, la connotación de hipócrita, de falso. Pero en aquel tiempo, en la época del Señor Jesucristo, los fariseos gozaban de un prestigio entre la sociedad muy muy alto, muchísimo más que los herodianos, que los saduceos. La secta del judaísmo que más prestigio, que más popularidad tenía en Israel en aquellos días, sin lugar a dudas, eran los fariseos. Pero los fariseos eran así de dañinos y el Señor no se privó, denunció el pecado con toda claridad, Así que era grave, así que el Señor lo hizo, claro que lo hizo, porque Él veía el efecto que su actitud tenía entre la gente. Era el mismo efecto que tenía la levadura cuando entra en la masa, pues que lo fermenta todo, que cambia toda su naturaleza. Así que era muy grave porque, entre otras cosas, cualquier persona que siguiera su ejemplo, pues nunca llegaría a tener una relación correcta con Dios. Fíjense qué grave era el tema, ¿no? Aunque aparentemente parecían tan santos, en el fondo lo que vino a decir el Señor es: cualquiera que siga su ejemplo nunca llegará a tener una relación con Dios. Fíjense en el pasaje que antes he mencionado en Mateo 23, es en el que he dicho que el Señor reprende duramente a los fariseos y a los escribas. Les dice en el capítulo 23, el versículo 13, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense, ¿eh? Y luego añade en el versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Yo creo que está fuera de toda duda la gravedad del asunto, de seguir la corriente, de seguir la posición, la influencia de los fariseos. Recorrí cielo y tierra buscando un discípulo, y cuando hacéis un discípulo lo hacéis 2 veces más digno del infierno que vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo mandan a la condenación más oscura. Dice: vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego sigue a otro ciego, pues ambos caerán en el hoyo. Y así eran ellos. Pero eran así, el Señor lo está sacando a la luz, lo que eran de verdad, pero aparentemente eran otra cosa. Y habían logrado una gran influencia entre el pueblo. Eran una perversión de la verdadera fe y de la verdadera esencia de la santidad. Y el Señor advierte con dureza. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Tenía que hacerlo, porque había algo, lo que estaba en juego era muy grande. Era la fe incluso de sus propios discípulos, pero del pueblo en general. Luego continúa añadiendo algo más a su advertencia. Cuidaros también de la levadura de Herodes. Bueno, a Herodes ya lo hemos visto en el Evangelio. Ya dijimos que era una familia extensa y que no hay que confundir, que no son la misma persona todos los Herodes que aparecen en la Biblia. Pero de Herodes ya hemos tenido algo de conocimiento, porque recuerdan en el capítulo 6 y el versículo 14, a partir de ahí hasta el 29, pues tuvimos ocasión de ver un poquito en escena y en su salsa a este Herodes. Era un tipo perverso, malísimo, mundano, cruel, sin escrúpulos, entregado a vicios, a la lujuria y a todo tipo de vicios. Ese era Herodes. Pero alguien puede pensar que un hombre así, que le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero que finalmente lo mató, ¿recuerdan? Pues que un hombre así
pues no sería religioso. Y en realidad estaríamos equivocados si pensáramos eso de él, porque Herodes era religioso, claro que era religioso. La familia de Herodes, la dinastía de Herodes, eran los que habían creado, los que habían edificado ese templo tan hermoso en el que el Señor Jesucristo enseñaba y sobre el que sus discípulos le dijeron: ¿has visto, Señor, qué piedras, qué obra más maravillosa? Donde el Señor iba a predicar una y otra vez, ese templo había sido construido por la familia de Herodes. Así que, desde luego, eran religiosos, y cada vez que la oportunidad lo aconsejaba, pues ellos mostrarían su gran religiosidad y su respeto por la religión de Israel, porque eso pues les hacía ganar puntos frente a la nación, que por otro lado pues no los querían demasiado. Ahora, esto por un lado, habían construido el templo y participaban en los actos, en los cultos religiosos de la nación de Israel. Pero al mismo tiempo, Herodes tenía una cosa muy clara en su mente, y es que él quería helenizar a la nación judía. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que él quería, como ustedes ya saben, pues transmitir la cultura griega, introducirla en el judaísmo, en la nación judía de su tiempo, como habían hecho otros antes de él. Si ustedes tienen interés pueden leer acerca del periodo intertestamentario, y ahí hay unas luchas muy grandes. Surge ese movimiento de los macabeos, en gran medida porque hay un rey sirio que se llama Antíoco IV Epífanes, bueno, así se hacía llamar él, pues este hombre intenta por todos los medios helenizar también a Israel, y surge un movimiento opuesto que de ninguna manera quieren ceder a lo que es su cultura judía, a los principios judíos que su religión, Dios mismo, les había transmitido por la palabra de Dios. La cultura helena, la cultura griega, en cambio, era totalmente diferente. Era una cultura pagana, sin principios éticos, sin principios morales. Una cultura, bueno, era como el agua y el aceite, no tenían nada que ver el judaísmo y la cultura griega. Pero era una cultura, la filosofía, los dioses, era una cultura, el ocio, pues todo aquel mundo relacionado con el ocio de la cultura griega era muy fuerte, muy fuerte. Y Herodes pues quería transmitir esto. Ya saben ustedes que aunque ahora estaba en marcha, Israel estaba bajo el Imperio Romano había sustituido al Imperio griego. Los habían vencido porque el Imperio Romano era mucho más fuerte en este momento militarmente, y habían conservado y tenían sus propias leyes, su legislación, pero la cultura la heredaron del Imperio griego, sus filósofos y montones de cosas, ¿no? Porque la cultura griega tenía cierto encanto, así se entendía en aquel mundo antiguo. Y Herodes, desde su posición de gobierno, como rey en Israel en este tiempo, bueno, que era tetrarca realmente en esta zona, pues él lo que intentaba era helenizar la nación, es decir, que olvidaran sus raíces, sus principios arraigados en la palabra de Dios, para sustituirlos por otros muy diferentes. Así que esta era la levadura de Herodes, que nosotros podríamos definir como la mundanalidad escondida bajo la capa de una religiosidad oportunista y superficial. Esta era la idea, ¿no? La mundanalidad escondida bajo una capa de religiosidad oportunista y superficial. Este era Herodes, y esto era lo que él intentaba transmitir al pueblo judío de aquella época. Ahora, tal vez nosotros nos preguntemos qué relación había entre la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y aparentemente parece que no hay punto de conexión, que no hay ninguna relación entre los fariseos, que eran un grupo religioso, una secta del judaísmo, y Herodes, que en realidad era un político. Pero, y por otro lado, bueno, pues los fariseos practicaban la religión de una forma muy estricta, mientras que Herodes pues vivía desenfrenadamente en un ambiente mundano, sin preocuparse de nada de todo eso. Así que eran muy diferentes. Sí, es verdad. Parece que eran dos grupos que no tenían nada, ninguna conexión, ningún punto en común. Pero aunque había grandes diferencias entre sí, había un hecho común entre los dos. Y es que en ambos casos, tanto los fariseos como Herodes usaban la religión para sus propios fines.
y no para servir ni para honrar a Dios. Los dos usaban la religión para sus propios fines, pero no para honrar y servir a Dios. Los fariseos usaban el púlpito para transmitir su modelo religioso. Herodes no usaba el púlpito. Herodes lo hacía por medio de su ejemplo. Pero en ambos casos, ya sea predicando desde el púlpito o con un ejemplo vivido, la influencia de ambos era muy, muy poderosa. De tal manera que eran dos importantes colectivos dentro de la vida nacional. Los fariseos eran una secta y Herodes se había formado un partido político y un movimiento que se llamaba el de los herodianos en aquel contexto. O sea, ambos tenían mucha influencia social. Y el Señor dice, ojo, cuidado. Así que les dice, mirad, guardaos, les dice el Señor. Es una exhortación que no nos debe de extrañar, porque el Señor nos advierte de peligros. La vida cristiana está llena de peligros. Y el Señor quiere advertirnos para que los evitemos, para que no caigamos en ellos. Nos alerta, nos pone en alerta sobre los peligros. En la vida cristiana hay muchos peligros, que pueden surgir desde un púlpito o pueden surgir desde un modelo de vida, de personas que viven una vida que no es santa, pero que ejerce influencia, porque no dejan de ser religiosos y confunden a la persona que quiere ser santa, pero que se fija en estos modelos que son ambiguos, que en realidad son malos, que pervierten la verdad. Así que el Señor les dice, guardaos. Aquí había una advertencia muy, muy seria. ¿Por qué la hace en este momento? Bueno, ya hemos dicho que el Señor podría pensar que los discípulos, después de la última conversación con los fariseos, justo en el pasaje anterior, pues los discípulos estuvieran contagiados o empezaran a estar contagiados de esta levadura. Yo creo que quizás no tanto, pero podría ser. Aunque lo que sí que me parece es que estaban en una situación de grave riesgo, de grave peligro. ¿Por qué razón? Pues como dice al final de nuestro pasaje, pues vemos que ¿cómo aún no entendéis? No entendían. Y esta falta de entendimiento les llevaba, como dice un poco antes, ¿cómo no comprendís? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Cuando una persona no entiende la palabra de Dios, porque su corazón está endurecido, es caldo de cultivo para que entren con fuerza estas posturas malvadas, estas cosas sobre las que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo. Estaban en una situación propensa a aceptar estas malas influencias. Esto siempre es así, no cambia. Usted ve a un creyente en la iglesia, o usted mismo, yo mismo, descuidamos nuestra vida de lectura bíblica, no nos alimentamos correctamente, no tenemos una vida de oración fluida, normal, una relación correcta con el Señor, no buscamos la comunión con otros hermanos, nos aislamos, nos quedamos en nuestra casa, ponemos la televisión, nos hartamos de ver series. Bueno, descuidamos todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Bueno, pues puede que quizás no estemos haciendo nada malo, no estemos yéndonos de fiesta, emborrachándonos, haciendo todo tipo de maldades. Bueno, puede que no. Pero no estamos alimentándonos bien. Estamos cerrando las compuertas, no dejamos que fluya la vida del Señor hacia nosotros. Estamos contristando el Espíritu Santo, lo estamos entristeciendo. Cuando estamos en esa situación, pues somos propensos a que todas estas otras influencias nos entren solas, porque hemos bajado la guardia, porque no estamos alerta. Y el Señor lo que quiere es que ellos se pongan en marcha, vigilen estas influencias, porque tanto en aquel día como ahora estamos siempre intentando ser bombardeados por este tipo de cuestiones. Y debemos de ser muy cuidadosos en observar cada una de estas cosas y compararlas no con lo que nosotros pensamos, sino con lo que la palabra de Dios dice. Esta es nuestra última norma, nuestra única norma de fe y de conducta. Cualquier cosa que veamos vamos a contrastarlo con lo que la palabra de Dios dice. No con lo que vemos que esté pasando a nuestro alrededor en el mundo, sino con lo que la palabra de Dios dice.
que últimamente yo creo que hay muchos creyentes que dan cosas por hechos indiscutibles, pero nunca se molestan en demostrarlos con la palabra de Dios. Simplemente aluden a cosas que están pasando en el mundo, que se dan ya por normales, pero no, eso no puede ser, ya nos han engañado entonces, ya estamos contagiándonos, o empezamos a contagiarnos de cierta levadura que está en el mundo operando y que a nosotros nos está contagiando. ¿Por qué? Porque hemos bajado la guardia. Este era el problema que tenían los discípulos aquí. Tendrían que estar en una posición diferente creyendo en el Señor porque habían entendido quién era Él, pero en lugar de haber llegado hasta ahí, que tendrían que haber llegado ya, y el Señor les reprocha eso también, pues estaban endurecidos y estaban fríos con sus mentes bloqueadas espiritualmente. Así que en esa situación corrían un grave riesgo y el Señor les advierte. Y nosotros también debemos de estar siempre alerta. ¿Alerta contra qué? Pues contra la falsedad y la hipocresía en la vida cristiana. No podemos permitirnos ser hipócritas en la vida cristiana. Ya no hablo de otros, hablo de nosotros mismos, porque tal vez estas cosas las buscamos o las observamos mucho en otras personas, pero no en nosotros. Y la cuestión de la palabra de Dios es que la tenemos que aplicar en primer lugar a nosotros mismos. Luego tendremos que ver si otros también lo hacen y nos quieren influenciar, pero en principio en nosotros mismos. Cuidado con la hipocresía en la vida cristiana. Cuidado con contentarnos con vivir de las apariencias, que parezcamos que somos espirituales sin serlo, satisfechos con cumplir ciertas normas religiosas externas, pero desatendiendo la vida interior en el espíritu. Debemos de cuidar de vivir mundanamente, pensando que porque tenemos ya una religión, yo ya soy evangélico, ya por eso está todo hecho. Y vivimos mundanamente porque creemos que nuestra religión nos salvaguarda, nos da un pasaporte para entrar en el cielo con todos los honores, y que por eso ya nos van a poner una alfombra roja al llegar al cielo. Y es mentira, es mentira. No nos podemos sentir satisfechos con eso. Debemos de ser honestos, por otro lado, y no utilizar la religión para nuestro propio beneficio personal. En este sentido, ¿cuántas personas hay, como diría el apóstol, que utilizan la piedad como fuente de ganancia? ¿Cuántas personas hay que hacen un negocio en la religión? ¿Cuántas personas hay? Lo hemos visto a lo largo de toda la historia y en nuestros días. ¿Cuántos hay que montan iglesias como el que monta un negocio, una empresa? Porque es un negocio en muchos casos, pero no les interesa realmente la vida de las ovejas, no les interesa la santidad. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque esa es la levadura de Herodes. Hay que cuidarse mucho de todas estas cosas, ¿no? Yo tengo una religión y ya eso puedo vivir mundanamente. ¿Cuántas personas hay que piensan así dentro del ámbito cristiano? Y del ámbito cristiano evangélico también, ¿no? Que piensan que con tener una religión ya eso es, en fin, es como un salvaconducto. Pero eso es falso, es una equivocación terrible, terrible. Pueden ofrendar y ya creerse que porque ofrendan ya están libres, ya el Señor han comprado el favor de Dios. Aún recuerdo a aquel creyente en fin, que me lo decía más o menos, pero con todas las letras, ¿no? Yo ya he dado mi diezmo al Señor, decía aquel hombre, aquel creyente. Así que el 90% restante puedo hacer con ello lo que quiera. Y la forma en la que lo utilizaba ya le aseguro que era bastante mala. Bebía y otras muchas cosas, pero doy el diezmo. Pero oiga, ¿pero a dónde estamos llegando? ¿Qué barbaridad es esta? ¿Qué barbaridad es esta? O sea, ¿qué crees? ¿Que porque eres evangélico y das el diezmo haces ya tienes garantizado que el Señor... No, el Señor está indignado con ese tipo de vida. Por supuesto que lo está. Personas que utilizan también la religiosidad para conseguir poder político. Aquí en España no ocurre. No, aquí en España no ocurre, porque nuestros presidentes, la mayoría de ellos, bueno, no todos, pero un buen porcentaje, si de algo presumen es de ser ateos o agnósticos, más bien tirando a ateos. Pero usted ha visto otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, cuántas veces los candidatos para presidente, que igual hace que no van a una iglesia y que no tienen nada que ver con la vida espiritual, de repente desempolvan su Biblia y hasta se dejan ver en alguna iglesia para hacer las fotos, porque eso les hace ganar puntos de cara a las elecciones. Bueno, pues eso es la levadura de Herodes. La levadura de Herodes, la levadura de los fariseos. Utilizar la religión de una forma superficial
para su propio beneficio y para su propia gloria y satisfacción personales. Eso es una perversidad muy grande, sobre la que el Señor está advirtiéndoles. Y tendremos que tener cuidado, porque la historia del cristianismo ha sufrido más de este tipo de levadura que de toda la persecución que haya podido venir sobre la Iglesia. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes ha sido más dañina que toda la persecución que hayamos podido enfrentar. Ha destruido iglesias, ha destruido vidas cristianas, ha destruido el concepto de santidad, de piedad auténtica, de servicio a Dios, de adoración. Es tremendo. Cuando el Señor hace esta advertencia, desde luego la hace con toda la razón del mundo y nosotros debemos de prestar muchísima atención, muchísima. Ahora, aquí tenemos a los discípulos luchando nuevamente y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Bueno, ellos estaban en otra órbita. El Señor hablaba de una cosa y ellos de otra. El Señor les quería hacer ver los peligros espirituales que conllevaban ciertas formas de influencia religiosa, y ellos solamente pensaban en que no habían traído pan ni habían comprado lo que necesitaban para el viaje. Es como si estuvieran hablando lenguajes, idiomas completamente diferentes, como si estuvieran en dos órbitas distintas, donde no se veían. Tan obsesionados estaban con lo material, que no eran capaces de entender las verdades espirituales. Ahora bien, ¿cuál era la raíz de esta incomprensión? Porque está claro que no comprendían. ¿Cuál era la raíz de la incomprensión? Bueno, pues no era un problema realmente de que no entendieran, no una cuestión de comprensión, sino porque ellos ¿cómo podían pensar que el hecho de que llevaran un solo pan pudiera ser un problema para el Señor? Si habían multiplicado panes y peces para dar de comer a miles de personas, ellos simplemente eran un grupo pequeñito. Pues ¿cómo eso podía ser un problema para el Señor? A nada que hubieran pensado, se habrían dado cuenta que eso no era lo que el Señor les está reprochando, ni era la raíz de su problema. La raíz de su problema, la auténtica base de su problema era espiritual y consistía en la falta de fe. Eso ya se lo había dicho el Señor antes, ¿no? Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Era la falta de fe. Esto venía relacionado también con el hecho de que no habían entendido quién era el Señor Jesucristo. Tendrían que haberlo entendido, pero todavía no se habían dado cuenta. No habían razonado lo suficiente para comprender que Jesús, aquel que iba con ellos en la barca, no era otro sino el creador y sustentador de este inmenso universo. Y ellos no entendían esto, y por eso se preocupaban por el pan. Claro, si hubieran entendido quién era Jesús, el creador y sustentador del universo, por supuesto, no se habrían preocupado por el hecho de no llevamos pan para nosotros 12. Habría sido ridículo. No tenían fe porque tampoco entendían, no habían llegado a comprender quién era el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo dice que entendiéndolo, Jesús les dijo, no entendéis ni comprendéis. ¿Cómo iba el Señor Jesucristo a ayudarles en este problema que ellos tenían? El problema, ya hemos dicho, era la falta de fe. La fe que en fin, estaba relacionado con el hecho también de que no entendían quién era el Señor Jesucristo. Bueno, pues el Señor les va a ayudar a vencer estos obstáculos y lo va a intentar hacer por medio de una serie de preguntas. Aquí hay una batería de preguntas. ¿Qué discutís? ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? En fin, y más y más preguntas. Una serie de preguntas. ¿Para qué? Bueno, les está apelando una y otra vez a su capacidad para razonar. El Señor Jesucristo quería que ellos razonaran, porque la fe, fíjense lo que voy a decir, la fe es la respuesta lógica a las evidencias que el Señor ya les había mostrado, o nos ha mostrado. La fe es la respuesta lógica a las evidencias que Él ya nos ha mostrado. Así que ellos tenían que razonar, tenían que volver a pensar en esas evidencias a fin de que entendieran.
Yo sé que a algunos les puede resultar extraño porque piensan que la fe y la razón pues son dos caminos que conducen a sitios diferentes y alejados entre sí. Fe y razón. Y estamos diciendo que aquí el Señor está obligándoles a razonar con la finalidad de que lleguen a expresar la fe en Él. Pero esto es así, la fe va relacionada íntimamente con la razón. Ninguna persona puede llegar a tener fe si no es una persona razonable, si no piensa. Ninguna persona puede adorar auténticamente a Dios si no lo hace con su mente. ¿Se acuerdan ustedes el gran principio expresado por el Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y también ¿con qué? Con toda tu mente. Fe y razón, la fe y la mente, no son dos cosas que discurren por caminos alejados entre sí, sino que confluyen, tienen que ver el uno con el otro, van unidos. Y el Señor, pues lo que hace para despertar esta fe es volver a recordarles todo lo que ya habían visto de Él, tanto lo que Él les había enseñado como los hechos de Él. Y ellos tenían que hacer un esfuerzo, nuevamente, para razonar con lógica, sopesando bien toda esta información, para poder llegar a una conclusión correcta, adecuada, lógica, acerca de quién es el Señor Jesús. Y es verdad que esto no era lo único que ellos necesitaban. Una vez que entendieran quién era el Señor, pues tendrían que dar una respuesta adecuada a esa revelación de Dios. Y aquí estaba el segundo problema de ellos. Y es que les dice el Señor, ¿cómo aún tenéis endurecido vuestro corazón? Primero, no entendían quién era Jesús, pero por otro lado, íntimamente ligado con el primer problema, estaba el asunto de que estaban endurecidos sus corazones. No estaban respondiendo adecuadamente a la revelación que ya habían recibido de Dios. Y cuando uno no responde adecuadamente a la revelación que Dios nos da, pues no solamente es que no avanzamos, sino que nos estancamos y nuestro corazón se endurece. Usted lo ha visto seguramente muchas veces en la iglesia. Entra una persona, empieza a venir una persona y tiene interés por las cosas de Dios y va aprendiendo poco a poco de la palabra de Dios y responde afirmativamente y se entusiasma con ello y va adelante. Pero si llega un momento que hay algo en la palabra que no, en fin, que se atasca porque no le gusta, porque le condena, por lo que sea, y se atasca ahí porque no quiere obedecer, porque no quiere cambiar, porque no quiere escuchar a lo que Dios le está llamando, no solamente es que deja de avanzar, es que retrocede, porque su corazón se empieza a endurecer. Y aquí estaba pasando algo extraño con estos discípulos, porque estaban yendo hacia atrás. Tal vez se estaban acostumbrando a los milagros y ya no les daban importancia, y estaban bloqueados espiritualmente. Así que el Señor los quiere zarandear un poco, obligándoles a pensar, ¿pero qué está pasando con vosotros? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y esto sí que era grave, ¿no? Porque los fariseos no tenían ojos ni oídos para oír, pero estos discípulos sí los tenían. Pero aunque los tenían, no los estaban usando adecuadamente. Así que la sensación que le producían al Señor es que estaban sordos y ciegos. Y es curioso porque este pasaje viene un poco casi entre medio de estos dos milagros de sanidad. Uno que hizo con un sordo mudo y el que veremos a continuación que el Señor hizo con un ciego. Sordos y ciegos, así estaban estos discípulos, sordos y ciegos, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y esos dos milagros de alguna forma ilustran la situación espiritual en la que se encontraban los discípulos. Tenían oídos, pero no les entraba la palabra. Tenían ojos, pero lo que veían no lo sabían entender. Ahora el Señor va a seguir obrando, no los abandona de ninguna manera y finalmente, como veremos un poco más adelante, todo aquello dará su fruto. Llegará el momento glorioso, tan esperado por el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pedro, un poco como portavoz del grupo, haga esta declaración que tanto agradó al Señor y que el Señor mismo le elogió por ella. Tú eres el Cristo.
por fin entendieron, por fin entendieron. Pero mientras tanto estaban bloqueados sus sentidos espirituales y no estaban avanzando. Bueno, pues nosotros debemos de tomar buena nota de este pasaje, quedarnos con la exhortación que el Señor Jesucristo les hizo a ellos y que a nosotros nos está haciendo también, guardarnos de la levadura de los fariseos y de Herodes, porque los peligros no han cesado. Los peligros siguen estando presentes en el cristianismo de hoy día. Y hoy, quizás más que nunca, debemos de estar especialmente alertas ante todo un cúmulo de influencias que insisten en entrar dentro del cristianismo genuino para pervertirlo, para que el cristianismo deje de ser lo que es y llegue a ser algo inservible, algo que ni salve a las personas ni sirva para nada, porque lo habremos cambiado, será otro evangelio. Tendremos que tener cuidado con todas estas cosas y no negociar con esto, porque como el Señor dijo, un poco de levadura, solamente hace falta un poco, para que toda la masa sea fermentada, cambie su naturaleza. Pues tengamos muy en cuenta estas cosas y el Señor nos ayude a estar vigilantes siempre, como digo, examinando cada cosa, cada influencia, cada ejemplo, cada predicación a la luz de la palabra de Dios. Esta es nuestra única norma de fe y de conducta. Y a partir de aquí, pues desechar ciertas cosas y aceptar otras. Esta debe ser nuestra norma. Pues que el Señor nos ayude a ustedes, a mí, para permanecer fieles a la palabra de Dios, libres de esas influencias que tanto nos pueden perjudicar. Que el Señor nos ayude mucho y nos bendiga. Gracias una vez más por su atención.